Seguramente se preguntará ¿de dónde salen tantos números o incluso fechas en mis demostraciones? Le puedo asegurar, y como son simples demostraciones, utilizo, aprovechándome de Excel, dos funciones extraordinarias como son aleatorio y aleatorio.entre. ¿Quiere y desea aprender más sobre estas dos funciones para realizar prácticas en nuestra hoja de cálculo favorita? Acompáñeme entonces en este vídeo para descubrir cómo se pueden generar datos de todo tipo con un reducido esfuerzo de trabajo. Tip 023. Crear datos aleatorios. Las funciones aleatorio y aleatorio.entre. Se comenzará trabajando en la hoja números aleatorios, en donde tenemos dos títulos en las celdas A5 y A6 respectivamente, acordes a las funciones que se van a estudiar en las celdas B5 y B6. Partimos entonces en la celda B5 escribiendo el clásico símbolo igual y seguidamente los caracteres AL. Entonces Excel nos mostrará las funciones que precisamente comienzan con estos caracteres, siendo aleatorio y aleatorio.entre las mostradas y que utilizaremos para nuestra investigación. Si deseamos quedarnos con la primera de ellas para su estudio, simplemente se pulsará la tecla tabulación y entonces pasará a formar parte directamente de la fórmula, ya que la autorrellenará si utilizamos esta técnica tal y como se muestra, incluyendo un paréntesis de apertura. Al pulsar la tecla Enter, entonces ya aparece una primera cifra tal cual. Pulsando la tecla de función indicada sucesivamente, se va actualizando constantemente esta cifra gracias a la función aleatorio. De esta manera, y para este caso, esta función solitaria devuelve un número con decimales mayor o igual a 0 y menor que 1. Si nos situamos en la celda B6, comenzamos la fórmula con los caracteres ya comentados y elegimos la segunda función, bajando con flecha abajo hasta situarnos en ella y seguidamente pulsamos tabulador, se autorrellena con la misma incluyendo un paréntesis de apertura. Entonces escribimos una primera cifra que hará las veces del número menor, separamos con punto y coma y digitamos la cifra que hará las veces del número mayor y al pulsar Enter aparecerá un número, pero esta vez sin decimales. Comentar que, pulsando la tecla de función indicada sucesivamente, se van actualizando constantemente las cifras de la celda B5 y B6, ya que tienen los aleatorios correspondientes. También es posible generar un número aleatorio simple mayor de 0 y teniendo como número mayor el 26, de acuerdo a la fórmula descrita para este caso, con decimales. Una vez pulsemos Enter, se genera un número. Y por supuesto, pulsando la tecla de función ya conocida, se actualiza no solamente esta celda, sino que le acompañan las otras que poseen la función aleatoria respectiva. Números aleatorios enteros. Nos situaremos en la hoja correspondiente para comenzar nuestro trabajo. Como se aprecia, tenemos que realizar unos cálculos supuestos de kilómetros recorridos por nuestros comerciales en los meses del año y zona especificada. Estando la celda B7, entonces escribiremos la fórmula aleatorio.entre con las cifras que se muestran y una vez obtenida esta primera, mediante el cuadro de control de relleno, generamos el resto de información en las celdas correspondientes. Como veremos, pulsando la tecla de función especificada, todas las celdas implicadas del aleatorio cambian sus valores constantemente. Y para que se vea que no hay trampa, en la hoja se hace clic en celdas diferentes para ver cómo en la barra de fórmulas aparece la función del aleatorio descrito. Obsérvese además que esta información no ha generado decimales, solamente números enteros comprendidos entre las cifras 2000 y 9000 respectivamente. Copiar y pegar valores. En la misma hoja de trabajo vamos a seleccionar el rango generado. Se entiende que este rango tiene en todas las celdas la función aleatorio descrita en escenas anteriores. Una vez realizada esta acción, localizamos el icono de copiar en la cinta de inicio y hacemos clic en él. Sin realizar ningún cambio en la misma,
localizamos en el desplegable del icono pegar el icono nombrado como valores sobre el que haremos clic. Esta acción ha hecho que ahora cada una de las celdas haya perdido la función del aleatorio.entre, dejando únicamente valores en cada celda tal y como se muestra. Finalmente, se realizará una autosuma de todos los valores para la columna y filas respectivas de los totales. Aprovecharemos para mostrar el cuadro de diálogo formato de celdas y en la etiqueta número, categoría número, se activará usar separador de miles dejando a 0 las posiciones decimales. Una vez aceptados estos cambios, ya vemos cómo quedan los datos. Aprovechamos para mejorar los totales mediante la opción negrita como formato. Números aleatorios con decimales. En la hoja mostrada vamos a simular unos importes por ventas que han realizado nuestros comerciales en los meses del año y zona especificada. Comenzamos en la celda B7 escribiendo la función que lleva incluida un aleatorio.entre con las cifras 10.000 y 95.000, pero además le acompañamos de un aleatorio simple para que nos genere decimales. Obtenido el primer dato, hacemos que aparezca la cifra en formato moneda con 2 decimales y rellenamos el resto de la hoja como ya se ha demostrado en anteriores escenas. Aprovechamos para realizar una autosuma en las columnas y filas correspondientes, optimizando la anchura de las columnas correctamente. Se aplicará además un formato en negrita en las celdas de los totales y también actualizamos la información usando la tecla específica. Observamos que, al hacer clic en cualquier celda, automáticamente en la barra de fórmulas aparece su fórmula. Aprovechamos a continuación para que los datos numéricos de este rango dinámico pase a tener valores fijos e inamovibles, mediante el típico copiar y pegar valores utilizando los iconos ideales. Para demostrar este cambio, se hace clic en las celdas deseadas y se aprecia cómo efectivamente ahora están los valores y no los aleatorios. Para finalizar estas escenas, se propone visualizar algunas de las sumas realizadas para confirmar que todo ha sido correcto en esta operación matemática. Aleatorio entre 2 cifras fijas. Estamos ahora visualizando los datos de la hoja que se muestra, en donde tenemos una tabla de precios con 2 valores y una tabla de resultados. En la primera tabla tenemos 2 valores calificados como mínimo y máximo respectivamente, mientras que en la segunda tabla existen unos artículos codificados del 1 al 15 mostrando unos precios valorados en la columna F que van entre los 5,10 euros y 25,89 euros respectivamente. Así pues, pulsando la tecla de función ya conocida, los precios de la columna F van cambiando como se puede ver. Esto quiere decir que existen valores aleatorios comprendidos entre 5,10 euros y 25,89. Vamos a comenzar el ejercicio especificando un título en la celda G3. En la celda G4 se creará una fórmula con un aleatorio simple al que se le añadirán las celdas C4 y C3 con referencias absolutas y restadas, y ambas encerradas entre paréntesis, sumándole nuevamente la celda C3. Lógicamente se le aplicó un formato del tipo moneda y rellenamos los datos de los restantes artículos para que quede como aparece en pantalla. Y pulsando la tecla de función ya conocida, se actualizan los datos en ambas columnas, obteniendo valores entre el mínimo y el máximo de la tabla de precios. Generar fechas aleatorias. Estamos ahora en la hoja Fechas aleatorias, en donde tenemos 3 bloques con datos correspondientes a diferentes fechas de los años descritos. Obsérvese que se han escrito fechas diferentes en el tiempo para estos años. En la zona generación
se han creado los titulares año 2016, 2017 y 2018 respectivamente, en donde debajo de ellos aprenderemos a crear los datos sobre fechas aleatorias. Se comienza escribiendo en la celda I4 la fórmula del aleatorio.entre con las celdas referenciadas absolutas a B4 y B5 respectivamente, y una vez aceptada dicha operación se obtendrá el resultado mostrado. Ahora, obsérvese el rellenado de datos hasta conseguir la celda I20 entre las fechas del año 2016, por cierto, sin ordenar. Con el rango aún seleccionado, vamos a copiarlo y pegarlo bajo el título del año 2017. Y como los datos todavía pertenecen al año 2016, realizando una ligera modificación en la fórmula, obtendremos ahora sí las fechas para el año 2017. Rellenamos nuevamente los datos para actualizarlos al año 2017. Hagamos lo propio para el año 2018. Y no debemos de olvidarnos de autorrellenar para que los datos correspondan al año 2018. En este punto tenemos que remarcar que estas fechas son todavía aleatorias. Para pasarlas a valores normales, vamos a seleccionarlas y a realizar un clásico copiar y pegar valores, práctica que ya conocemos de otras escenas. Y ya que estamos dispuestos a optimizar la presentación de los datos, qué mejor que realizar unas ordenaciones por las columnas I, K y M respectivamente. Empezamos con los datos de la columna del año 2016, seleccionando el rango correspondiente y en la cinta Datos se hará clic en el icono Ordenar. Aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia en el cual seleccionaremos la segunda opción para esta ocasión. Al hacer clic en el botón Ordenar, aparecerá un nuevo cuadro de diálogo titulado Ordenar, en donde tendremos que realizar, si fuera necesario, los ajustes tal y como aparecen en el mismo. Una vez aceptados estos ajustes, al hacer clic en el botón Aceptar, ya tendremos los datos de las fechas ordenadas tal y como aparecen en la escena. Obsérvese el orden de fechas de la más antigua a la más reciente en esta columna. No debemos olvidar que se han generado desde el día 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Repetimos los mismos pasos para el rango correspondiente de la columna del año 2017. Para este ejemplo, las fechas van desde el día 5 de mayo hasta el 30 de agosto del año 2017. Y la misma estrategia vamos a utilizar para el rango del año 2018. Para este ejemplo, las fechas están comprendidas entre el día 1 de enero y 30 de marzo, respectivamente. Veamos otro ejemplo para generar datos aleatorios entre fechas. Bajo el titular Año 2019, comenzamos a escribir la fórmula que llevará un aleatorio.entre y después del paréntesis y entre comillas de apertura se especificará la primera fecha que comienza con el primer día del año que nos ocupa. Cerradas las comillas y después de digitar el obligado punto y coma y entrecomillado nuevamente, escribimos el último día del año 2019 cerrando finalmente el paréntesis. Una vez aceptada la fórmula, observamos que la fecha no aparece, pero en su lugar una cifra deberá recordarnos que las fechas son números enteros en su origen, como es el caso. No obstante, generamos el relleno al resto de celdas y con el rango seleccionado desplegamos en el grupo número la opción general seleccionando fecha corta y esta característica se aplicará al rango seleccionado. Obsérvese la actualización de datos de este rango gracias a la tecla de función F9. Y para que no haya actualizaciones, se copiará y se pegarán los valores para que las fechas queden fijas. ¿Y por qué no ordenarlas en ascendente de las más antiguas a las más nuevas?
He aquí el resultado final. Textos aleatorios ASCII. En la hoja Textos aleatorios primera parte se han preparado unos datos para los números en códigos ASCII que precisamente van del 48 al 57, siendo para las letras mayúsculas las que van del 65 al 90, terminando con las minúsculas que contemplan desde el 97 al 122. En la columna Resultados hemos creado unas fórmulas con aleatorios para ver que cada vez que se pulsa la tecla de función F9, los valores van cambiando como referencia a lo que vamos a aprender. Bajo la palabra fórmula se va a preparar precisamente una que comienza con el símbolo igual, seguido de la palabra carácter, y a continuación le adjuntaremos la función aleatorio.entre con la selección de las dos celdas que van a generar la información. Una vez aceptada esta, ya se contempla el primer dato y arrastrando mediante el autorrellenado se obtienen los restantes. Ni que decir que actualizando la hoja mediante la tecla de función ya conocida, los datos se van cambiando sin más. Textos aleatorios con lista de datos. Para finalizar el presente vídeo, se ha preparado una hoja bajo el título Textos aleatorios, segunda parte, donde tenemos 10 personas en la columna C y una serie de turnos en la columna F. Como se observará, bajo el título Seleccionar persona, se nota que existe una fórmula aleatoria cambiante para el ejercicio, con la finalidad de demostrar qué personas deberán presentarse en esos días semanales. Se empezará a escribir la fórmula que comenzará por la función elegir, seguida de la archiconocida función aleatorio.entre, especificando que de 1 a 10 personas son las que van a intervenir. Obsérvese cómo se encierran estas cifras entre paréntesis y después del punto y coma obligado se hará clic en cada uno de los nombres de la lista situados en la columna C, estableciendo unas referencias absolutas a estas celdas. Y esta es nuestra fórmula finalmente. Aceptada la fórmula, ya tenemos un primer resultado, que si rellenamos hacia abajo conseguiremos los nombres de las personas para los 7 días semanales. Veamos los datos dinámicos que aparecen si se pulsa la tecla de función F9 consecutivamente. Y nada más por la presente entrega. Espero que con estas prácticas aproveche usted los conocimientos para generar información aleatoriamente. Saludos cordiales y nos vemos en otros vídeos. ¡Chao!